Buenos días, bienvenidos a la clase de epistemología. Me da mucho gusto que sean puntuales. Tenemos la gran desventaja de que no podemos vernos cara a cara y bueno, vamos a continuar con esta modalidad a distancia. Ustedes ya conocen las reglas en general y espero, bueno, que ya hayan leído los lineamientos de cómo vamos a ir trabajando. Vamos a resolver dudas, vamos a ponernos de acuerdo, porque lo importante es que hagamos un trabajo colaborativo y que nos las pasemos bien con esta materia, ¿no? Que tiene un nombre muy raro, que casi nadie le gusta, pero van a ver que es maravilloso y que es bien importante trabajar estos aspectos, sobre todo con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Una total desinformación, una total falta de criterio analítico, crítico para ver las cosas. Y lo maravilloso es que lo que ustedes eligieron es lo que va a permitir trabajar y desarrollar y potencializar estas habilidades. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Janet Galloso del Valle. Yo soy antropóloga social y tengo una maestría en historia, ambas por la BUAP, ¿sí? Y quiero que nos vayamos conociendo, si se pueden ir presentando cada uno vaya tomando la iniciativa de, pues, decirme su nombre, cómo quieren que les diga, porque, pues, algunos tienen dos nombres, y sobre todo, ¿qué les gusta leer? Y si no les gusta leer, díganmelo, ¿no? Aquí vamos a ser sinceros, porque, bueno, como pedagogos se trata de que analicemos, de que desarrollemos, de que aprendamos. Ustedes van a enseñar a aprender, ¿no? Y entonces, creo que por quien primero tenemos que empezar es en nosotros, ¿no? Aprender a muchas cosas y entre ellas también a motivarnos, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar? Sí, Aimé. Buenos días, Aimé. Buenos días. Sí, ¿te gusta que te digan Aimé? Sí, ¿Sí? sí, usualmente me dicen así, Aime. Ah, bien, Aimé. ¿Te gusta leer? Más o menos. Ajá, más o menos. Muy bien. ¿Y qué te gusta leer? Usualmente cosas que me llaman la atención, así como, no sé, cositas que yo no sabía o que te pueden fortalecer en lo que puedes hacer. Por ejemplo, usualmente he leído pues cositas relacionadas a lo que ahorita pues estoy estudiando, que es ahorita pedagogía, que son Ok. cosas que ahorita pues sí como que me interesan para poder enriquecerme un poquito más. Muy bien, Aimé. Gracias. A ver, Sí. continuamos con Lucero. Sí, buenos días, Buenos profesora. días, Lucero. Bueno, mi nombre es Lucero y me Ajá. gusta mi nombre completo es Lucero Trinidad Luna Varela y me gusta que me digan Lucero. Ok. Mm, Me gusta a mí leer novelas románticas, eso es Ajá. como que lo que más me llama la atención. Muy bien. ¿Cuál es la que más te ha gustado de las que has leído? Ahorita es una que está como que de moda, con la que Ajá. estoy ahorita un poco más centrada, es con la de After. Ah, ok. Muy bien. Eso también me encanta aprender de ustedes que son jóvenes. Hay nueva literatura. Sí. Y bueno, creo que podemos compartir muchas cosas, ¿no? Porque ahorita está pasando un fenómeno bien interesante, ¿no? Con estos movimientos de mujeres, independientemente de la opinión que tengan, pero son mujeres que no tienen una formación feminista ni tampoco anarquista. Sin embargo, lo interesante es que están tomando ambas características, ¿no? Entonces es un fenómeno bastante interesante. Bien, gracias, Lucero. Jocelyn, qué bien que tengas el ánimo para participar. Sí, mi nombre es Jocelyn Gabriela y me Ajá, gusta que me digan pues Jocelyn ajá. y me gusta leer sobre qué te hace mejor persona. Oh, muy bien. Te va a encantar entonces la siguiente materia que es antropología filosófica. Espero que la disfrutes. Sí, Ajá. Bien, y pues Jocelyn. Ajá. sí, ¿Sí? ¿Es todo? Bien, sí, Jocelyn. Gracias, Jocelyn. Brenda.
Pues buenos días, profesora, compañeras, compañeros, si es que hay alguno. Mi nombre es pues Brenda. Me gusta que me digan así. Y acerca de la lectura, a mí también, Miss. pues sinceramente al principio no leía yo mucho, pero al Ah, empezar el bachillerato, mi profesor de taller de lectura nos empezó a compartir novelas clásicas de varios autores, como Carlos Fuentes. De él tengo una obra que es Aura, y fue una de las lecturas que más me gustó leer. Gracias, Brenda. Un cuento bellísimo, interesante. No sé si ustedes sabían que a un maestro de preparatoria hace algunos años prohibieron esa novela, ¿no? Y bueno, se quejaron contra la escuela por haber dado de leer esa novela, ¿no? Tú que ya la leíste, bueno, realmente, ¿qué tiene, no? Para prohibirla. Pues tiene erotismo, ¿no? Pero ¿por qué prohibirles a los jóvenes estudiantes no leer erotismo? Porque pues están en esa edad, ¿no? Y qué mejor que enterarse de una manera tan bella, ¿no? A través de las letras, aprenderlo. Bien, qué bueno que te gustó y que disfrutaste a Fuentes. Fuentes tiene obras muy, muy, muy bonitas y muy críticas también. Qué bueno que entraste por la puerta grande a la literatura. Bien, Brenda. ¿Quién sigue? ¿Cintia? ¿Taili? ¿Taili o cómo se pronuncia? Taily, buenos días a Buenos todos. días. Mi nombre es Cintia Taily Flores Cortés. Casi no me gusta leer, al menos que sea un libro interesante. Y pues uno de los libros que leí fue, y que me gustó mucho, fue el del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Wow, te vas más hacia el ensayo. Pues bueno, tú entras por lo difícil. Ajá. Sí. Bien, Cintia. Entonces yo siento que te va a gustar mucho esta materia. ¿Sí? Ah, perdón, ¿cómo te Claro, gusta que te digan? ¿Cintia o Taile? cualquiera de los dos está bien. Ok, Cintia. Bien, ¿quién sigue? Tenemos aquí, bueno, en la lista aparecía un joven, Jonathan. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Díaz Luna y pues la verdad, pues a mí, pues no me gusta tanto leer. Ajá. Sí, pues me gusta que me digan, pues Jonathan. Ah, muy bien, Jonathan. Pues espero que después de este curso y teniendo compañeras tan entusiastas, y bueno, que yo creo que tú también lo eres, y sobre todo como pedagogo, ¿no? Vamos a tratar de darte las herramientas para que veas cómo la lectura es bien importante. Ok, Bien, pues gracias. bienvenido, Jonathan. Sí, Sí, muchas gracias. ¿quién más? Continúa. Evelyn. Hola, buenos días. Buenos Bueno, días. yo soy Evelyn Reyes Rodríguez. Me gusta que me digan Eve o Ivi, como ustedes gusten decirme. Los libros que yo he leído es más de el libro de Tauret, del síndrome de Tauret, El baúl escondido y el libro de la saga de El diario de Shezid. Ajá. Y me gusta, pues sí, nada más sería eso. Me gusta mucho leer más sobre las enfermedades que pueden tener los niños y un poquito más de psicología. Es lo que me llama la atención de unos libros. Y de misterio también. Ah, muy bien. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿quién continúe? ¿Alguien más? Yasmín. Hola, buenos días. Mi nombre es Yasmín, me pueden decir Jazz. Em, a mí casi no me gusta leer, pero cuando noto algún libro interesante, pues sí, como que me pongo, mm, ay, no sé cómo decirlo. Me gusta más la atención por los libros de novelas o por los libros de acción. Ajá. Bueno, muy bien. Gracias, Jazz. ¿Quién nos falta? Jessica. Hola, buenos días a todos.
Mi nombre es Jessica Cenas Sánchez, me gusta que me digan Jessie. No me gusta leer mucho y si es así, que sea de romance. Ajá. Bueno, muy bien. Gracias, Jessica. Evelyn, ya pasaste, ¿no, verdad? Ya Evelyn. pasé, ¿Ya? ya pasé, profesora. Sí. Perdón. No se preocupe. ¿Quién más? Nos falta Belén. Sí, ya te recordé por los pajaritos. Qué bonito. Buenos días. Mi Bueno, nombre es María Belén. Solamente me gusta Belén, que me llamen así. La lectura no es mi fuerte, no me gusta mucho, pero a veces leo libros para aprender a hablar portugués. Me gustaría aprender idiomas. oh, qué bueno, muy bien. Ojalá que no se quede solo en el querer hacerlo, ¿no? Sí. Y que bueno, lo hagas, porque sobre todo, ahorita es bien importante, ¿no? Las escuelas están tomando un gran peso en cuanto a que sean bilingües, entonces ya ser pedagogo no es suficiente, hay que ser bilingüe también, ¿no? Entonces, Sí. bueno, qué bueno que te gusta un bello idioma. ¿Quién nos falta? No sé. Susana, Marisela. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Susana, pero realmente me gusta que me llamen por mi segundo nombre, que es Evelyn. Ok, Evelyn. Y me gusta leer. Me interesan mucho más los libros de misterio, terror. Y así. Muy bien. ¿Ya has leído a Poe? Mm, Alan Poe, que es el maestro del terror. sí, algunos ¿Sí? Me libros. cuenta así, ¿no? Muy bien. Marisela, gracias, Evelyn. Marisela, no, ya no está. Buenos días. Buenos días, Marisela. Sí, me llamo Marisela, me gusta que me digan Mari. Ajá. Y pues no suelo leer tanto, pero en la secundaria sí me hacían leer ciertos tipos de libros, entonces pues le tomé un poco de interés hacia la historia. Ok. Gracias, Mari. ¿Y Mari Carmen Ortiz? Sí, buenos días, mucho gusto. Mucho gusto, Mari Carmen. Sí, lo que pasa es que no sé si parezcan a la lista, me acaban de ingresar hoy a la madrugada las materias, entonces apenas me estoy familiarizando con esto. Sí, sí, ya me apareces a mí. Bueno. Ok, pues bienvenida. ¿Te gusta leer? Pues casi no, realmente leo como libros muy cortitos y que sean de terror o suspenso. Realmente no estoy como muy familiarizada con la lectura. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ya no falta nadie, no quiero omitir. ¿O falta alguien? Bueno, aquí surge un fenómeno bien interesante. Si se dan cuenta, o bueno, lo notaron, si alguien tiene una percepción distinta, díganmela, pero la mayoría no le gusta leer, ¿sí? No vamos a juzgar esto. Simplemente hay que empezar a pensar como pedagogos. Bueno, ustedes tienen que empezar a pensar como pedagogos. ¿Y aquí cuál pregunta se harían? Una básica es, ¿por qué no nos gusta leer? ¿No? Y otra, ¿cuál sería? ¿Qué ha hecho la escuela para que no nos guste leer? ¿No? A ver, ¿qué otra pregunta? Porque ustedes tienen que pensar mucho como pedagogos, ¿no? Como pedagogos ustedes tienen que crear herramientas de aprendizaje, tienen que crear, diseñar instrumentos. Y entonces, esta materia de epistemología lo que va a hacer es darle las herramientas filosóficas acerca del pensamiento y del aprendizaje, ¿sí? Ustedes van a ver sobre el conocimiento y el aprendizaje, otras teorías a través de la psicología, en fin. Pero aquí es importante tener las bases filosóficas, ¿sí? Entonces, ¿qué otra pregunta se harían? A ver, díganme, niñas. Y jovencito. Yo, Ajá.
¿cómo puedo hacer para que se pueda fomentar la lectura? Sí, ¿cómo fomentarla? ¿Debemos obligar a los niños a leer? Ahorita, bueno, a lo mejor no lo conteste, no tenemos las herramientas, pero son tipos de proyectos, de investigaciones que ustedes tienen que hacer y tienen no que sacarlo con lo que ustedes creen, ¿no? Tienen que estudiar para realmente crear herramientas o instrumentos que permitan ser asertivos y hacer el cambio, ¿no? Ahí y se van a encontrar posturas muy distintas, porque hay quienes van a decir, sí, hay que obligarlos, ¿no? Y hay quienes dicen, no, porque si tú lo obligas, va a odiar la lectura, ¿no? Y muchos pensamos eso. Entonces, bueno, hay que nos queden las preguntas y que bueno, tan solo es un acercamiento ahorita a esta temática, ¿no? Bueno, vamos a ver, si ya leyeron los lineamientos, se habrán percatado, esos están en la presentación de la materia, quien no los haya leído, la manera en cómo vamos a trabajar, ¿sí? Lo que se va a calificar sobre todo es el saber hacer y el saber ser, ¿no? Y bueno, va a tener un 50% la participación, las tareas y los proyectos o exposiciones. Quiero que ustedes ya se olviden que están en prepa y están en un nivel universitario y que tengan una actitud más proactiva, ¿no? Porque a veces todavía recurrimos, o bueno, todavía existen los pretextos de que, bueno, es que no me abrió el link y por eso no hice la tarea, ¿no? A ver, bueno, yo tengo ahí en la plataforma todo el programa y ahí yo sé qué es lo que voy a ver, entonces voy a investigar sobre el tema o voy a preguntar, ¿no? Conmigo se pueden comunicar a través de mensajes de la plataforma, que sería lo ideal, ¿sí? En caso de que, pues no les conteste, que generalmente sí contesto, ¿no? Bueno, y sea urgente, mándenmelo a cualquiera de los 2 correos que también están en la plataforma, ¿sí? Entonces aquí, ya sé que algunas estudiantes no hablan, sin embargo sí saben, ¿no? Pero piensen que ustedes como pedagogos siempre van a tener que hablar frente a padres de familia, frente a instituciones, frente a niños, alumnos, frente a asociaciones. Entonces, también es una oportunidad para estar fortaleciendo esa habilidad de hablar. También quiero pedirles que todos tengamos respeto, ¿no? No burlarse de alguna idea que nos parezca tonta. Hay ideas que fueron maravillosas y que parecieron tontas al principio, ¿sí? Como por ejemplo el teléfono, ¿no? Le preguntaban al creador, bueno, ¿y para qué? ¿Quién va a querer hablar por teléfono, no? Y se sorprendían, imagínense que se hubiera llevado se hubiera dejado llevar por eso, ¿no? Entonces, hoy, ¿quién no tiene un teléfono? Hoy no sé si sabían, pero hay más teléfonos que habitantes en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser tolerantes, vamos a argumentar. Si no estamos de acuerdo con alguien, no vamos a utilizar descalificativos, sino vamos a tratar de argumentar, que esa es otra parte del desarrollo de las habilidades, ¿no? Que tenemos que fortalecer. Cuando recurrimos al insulto o a la denostación, bueno, pues también estamos reflejando que no tenemos argumentos para invalidar el otro argumento que estamos escuchando, ¿sí? Somos un grupo pequeño, bueno, no tan pequeño, pero sí quiero que seamos colaborativos porque tenemos un proyecto en común, ustedes y yo, ¿no? Yo que realmente desarrollen habilidades y aprendizaje y ustedes que aprendan. Pero como vamos a ver en esta materia, ¿no? Quienes tienen que hacer las tareas para lograr los objetivos, pues son ustedes, ¿no? Y yo voy a tener, y no se lo tomen como personal el que yo les haga comentarios, porque mi tarea es que mejoren en cuanto a su escritura, en cuanto al lenguaje, todos los tipos de lenguaje, ¿sí? Entonces, y bueno, también se vale que a mí me hagan comentarios si algo no les gusta. Bueno, ustedes me lo pueden decir, ¿no? Y así también todos seguimos trabajando nuestra tolerancia a la frustración. A ver, una mala noticia es que esta materia es un poco difícil en cuanto a los textos. Lo bueno es que he elegido textos muy cortos, entonces van a sufrir poquito, ¿no? Pero van a ver que esta es una manera también de que se adentren a otro tipo de textos y de veras que si ustedes trabajan con los textos como deben de trabajar,
cumpliendo las tareas. Oigan, que les venga cualquier texto, va a ser más sencillo que trabajen, ¿no? Entonces vamos a enfrentar este reto, porque piensen que algo que yo estoy viendo es que generalmente los alumnos ya en lugar de leer, buscan videos, ¿no? Y entonces pensemos como pedagogos, ¿no estaremos ya perdiendo de habilidades si estamos buscando solo videos que nos expliquen en lugar de enfrentarnos al texto y tratar de entenderlo? ¿No? Esto a la larga, pues seguramente va a tener resultados como todo, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, muy interesante en Estados Unidos, donde encontraron que los niveles de aprovechamiento en los niveles básicos, bueno, hasta el superior, es que los niveles han bajado muchísimo, ¿no? En evaluaciones. Y entonces, estos investigadores lo que encontraron es que, por ejemplo, se han quitado tipos de lectura difíciles y se han dado lecturas más sencillas para que el alumno aprenda. Entonces, ellos consideran, y sobre todo quitar la literatura clásica, ¿no? Que está llena de metáforas, que está llena de analogías, ¿no? Ha hecho que se pierda esa capacidad de imaginar y de pensar, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les pido, ¿no? Que para que, pues de una vez van a empezar la carrera, empecemos bien, ¿no? Empiecen a enfrentarse a los textos, no les tengamos miedo, al contrario, que sea un objetivo, que sea un reto, para que logremos el aprendizaje que se requiere, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Perdón, en cuanto a la evaluación, el 30% nada más vale la evaluación, tenemos 3 evaluaciones en todo el curso, ¿sí? Y bueno, la otra es la participación, ¿no? Yo tengo una rúbrica en el cual voy, también la participación para mí cuenta que entreguen las tareas a tiempo, ¿no? Vamos a hacernos una disciplina para poder no dejar las tareas al último. Quien por alguna razón no pueda entregar, bueno, como dice en la rúbrica, pues escríbame para poder ponernos de acuerdo, ¿no? Pero siempre las tareas a destiempo también valen menos. Bueno, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta, niñas y niños. ¿O sugerencia? ¿No? La idea es ayudar a los damnificados. ¿No? Bueno, la buena noticia también es que vamos a ver películas, ¿sí? Para poder, para que ustedes puedan hacer las tareas. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que encontrar. Belén, ¿nos puedes leer, por favor, los objetivos? Sí, yo. Sí. Sí. Objetivos. Analizar diferentes enfoques acerca de la naturaleza del conocimiento, así como los criterios de validación del mismo. Discutir y proponer fundamentos epistemológicos a un problema educativo. Gracias, Belén. ¿Quién nos puede explicar qué es entonces lo que tenemos que lograr? En el primer punto vamos a conocer y analizar todos los enfoques acerca de la naturaleza del conocimiento, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con el conocimiento y cómo se han validado, qué conocemos, cómo conocemos, por qué le interesa al hombre conocer. Todas estas preguntas es lo que nosotros vamos a conocer, ¿no? Valga la redundancia. Y después, al final, lo que vamos a hacer es que vamos a retomar un problema educativo que a ustedes les llame la atención y vamos a hacer un análisis epistemológico, ¿sí? O sea, vamos a poner en práctica todo lo visto, ¿no? Esa es parte de la evaluación final. Bueno, entonces las competencias que ustedes deben desarrollar es que vamos a aprender o a desarrollar, pues analizar, reflexionar sobre las distintas posturas epistemológicas y bueno, tener una apertura crítica, ¿no? A la diversidad teórica, respeto y tolerancia a otros puntos de vista. Sí, bueno, esto creo que no tiene mayor confusión. Vamos a empezar desde los griegos, ¿sí? Nuestro programa es muy amplio. Después de los griegos,
que fueron los primeros en plantearse todos estos problemas. Sí, vamos a continuar en la época medieval, también con grandes pensadores, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que hicieron para continuar después con la era moderna, ¿sí? También con hombres que cambiaron esta manera de ver el conocimiento. Y bueno, terminamos en el siglo XX con autores como, bueno, con los más conocidos y uno de los más importantes posturas epistemológicas que hay en el mundo, ¿no? Que es el racionalismo crítico. Y bueno, la discusión que hay entre estos teóricos, ¿sí? Entonces, es muy grande nuestro programa, pero bueno, yo espero que sí logremos entender, bueno, que sí vamos a lograr los objetivos. Bueno, la epistemología, ¿alguien sabe qué es la epistemología? ¿A qué rama pertenece? ¿A qué disciplina pertenece? ¿No? Bueno, pues pertenece, es una rama de la filosofía, ¿sí? Y espero que no haya una mala actitud hacia la filosofía. Vamos a ver que es muy, muy interesante y que es fundamental en estos tiempos, ¿sí? Bueno, la epistemología, nos dice Mardones Ursúa, que es una teoría general del conocimiento, ¿no? Es la génesis y estructura de las ciencias. Y bueno, la epistemología no quiere dictar autoritariamente lo que debe ser el conocimiento científico. Hasta acá vamos entendiendo qué es la epistemología. ¿Alguien me lo puede decir con sus palabras? Jonathan. Bueno, como ¿Sí? usted había dicho, profesora, que es una rama de la filosofía, Ajá. que pues es algo fundamental, que como dice ahí, que es la génesis y la estructura de las ciencias, Ajá. que Ujú. pues es algo que no quiere ser autoritario y pues no se va así como como conocimientos vagos y todo eso, sino que se va más por los conocimientos científicos. Ajá, muy bien, Jonathan. Y bueno, y aquí vamos a ver, entonces, ¿quién dice qué es ciencia? ¿No? ¿Y quién establece esos parámetros? Entonces, acá, bueno, uno de los grandes epistemólogos que hay en el mundo, Mario Bunge, por ejemplo, nos dice que la epistemología estudia la investigación científica y su producto, que es el conocimiento científico. Un poco para entenderlo con esta imagen, ¿sí? ¿Alguien me podría explicar entonces cuál es la función de la epistemología? Pues yo creo que el torneo, la investigación. Sí, También que Mari. específicamente sobre No, Mari Carmen, Susana, Evelyn. Yo creo que es porque la filosofía como que lleva a la epistemología, sería más o menos así. Ajá, vas bien, muy bien. O sea, que la filosofía es como, por ejemplo, en un tren, es la locomotora y ya la epistemología sería como un vagoncito que los va encaminando. Ajá, está bien tu interpretación. Bien, Evelyn. Es decir, que la ciencia está en todos lados, ¿no? O sea, la ciencia la tiene la biología, la química, la física, ¿no? Las matemáticas. Y entonces, ¿cuál será el papel de la epistemología? Marisela.
¿Sí me escucha? Sí, Marisela, adelante. Siento que es lo que estudia la investigación, o sea, lleva de la mano la filosofía a la epistemología, pero en la epistemología se refiere más a la investigación de algún problema y lo resuelve. O sea, a ver, ¿crees que entonces le dice cómo hacer, o se mete también la epistemología a hacer investigación química? No exactamente, pero sí a, digamos que a la investigación como que de algún problema, no sé. Sí, sí, muy bien, te estás acercando. O sea, si no se mete a hacer investigación como tú certeramente lo dices, química, ¿no? Sino ve cómo está, o sea, ve el proceso científico y es lo que analiza, ¿no? Analiza cómo se han construido todos estos conceptos, ¿no? Y digamos, esa es la base para, que es el trabajo científico. A ver, ¿y ustedes creen que a los, a los científicos les gusta mucho el trabajo o la tarea de la epistemología? Y bueno, y para que vean que no todo es miel sobre hojuelas en la epistemología, estos son los epistemólogos, bueno, algunos epistemólogos, ¿no? Kuhn, Popper, que vamos a ver, o Feyerabend y Lakatos, no. Pero ya ven a los científicos, ¿no? De alguna manera este meme nos explica o podemos entender un poco el papel de la epistemología. O sea, los epistemólogos se pelean en cuanto a hay una discusión en sus propuestas de cómo conocemos, de cómo hacer ciencia, ¿no? En ellos están las discusiones y bueno, los científicos están desarrollando la ciencia, ¿no? Un poco para comprender este papel. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes recuerden, pero hace algunos años James Watson, un doctor estadounidense, ganó un premio Nobel porque fue uno de los descubridores de la estructura en hélice del ADN, ¿sí? Y en una revista científica, él declaró que relacionaba etnias a inteligencia, es decir, que las diferencias en el cociente intelectual entre los caucásicos y otras razas se reflejaban en el ADN. ¿Qué quiere decir? Que las razas blancas, ¿sí?, son superiormente inteligentes al resto de las razas. ¿Qué opinan ustedes de este artículo? Bueno, nosotros no somos médicos, ¿no? Pero tenemos un criterio. ¿Creen que sea cierto? Bueno, ahí entró el trabajo de la epistemología, y bueno, y de otros científicos, y lo que encontraron es que realmente su investigación científica, entre comillas, estaba muy sesgada, que realmente él se fue hacia criterios más bien discriminatorios y racistas, y eso hizo que, bueno, que encontrara o que llegara a esos resultados, ¿no? Fue realmente bastante duro para este señor porque, bueno, le quitaron el premio, ¿no? Y tuvo que también renunciar a varios cargos por estas declaraciones. Entonces, bueno, con esto ponemos también al descubierto que aunque se haga ciencia, pues no están exentos de la objetividad o de la subjetividad, ¿no? Que son de los temas que vamos a ver, ¿no? Que llegó a una verdad, que es lo que buscamos, y sin embargo esta verdad pues no se apegaba a la objetividad, ¿no? También entonces ahí entra el papel de la epistemología, ¿no? Este análisis de cómo se está haciendo ciencia y bueno, tiene grandes bases o propuestas que podían echar abajo esto, ¿no? La principal idea es sobre esa subjetividad o estos criterios, ¿no? Bueno, entonces si nosotros lo pensamos ahorita con la epidemia que estamos viviendo, bueno, cuánta información no hemos encontrado y hemos creído y muchas empiezan con investigadores chinos o científicos chinos descubrieron tal cosa, ¿no? Y no las creemos por eso.
bueno, lo que vamos a tener esas bases, esos criterios que son muy básicos, claro, no nos vamos a volver expertos en el tema, pero que nos permita cuestionarnos este tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí, bueno, vemos que es bien importante tener un conocimiento científico y fomentar un conocimiento científico en nuestra sociedad, ¿no? Para evitar este tipo de embrollos. Bueno, Pues ya terminamos, ¿no? vamos a ver que en nuestro país, desafortunadamente, aquí no se puede apreciar mucho en esta gráfica, pero bueno, vean aquí, ¿quiénes son los países mejor evaluados, no? En lectura, matemáticas y ciencia, y nosotros, por ejemplo, ¿a qué diferencia estamos, no? Del promedio de la OCDE, y bueno, y de países como Canadá o Estonia o Finlandia, ¿no? Que son los países punteros en este tipo de evaluaciones, ¿no? 420 a 523, ¿no? Sin embargo, bueno, para poder interpretar mejor esto y que nos diga algo, es que bueno, fíjense, a pesar de que tenemos, eso fue en 2015, que se bajó 3 puntos en lectura, se subió 1 punto en matemáticas, y bueno, aquí lo interesante es que subimos también 3 puntos en ciencias, ¿no? Pero solo el 1% de la población estudiantil tiene habilidades avanzadas comparables a estudiantes de Chile. O sea, el 1%. Y lo más interesante es que este 1% está en los estratos más altos sociales del país, ¿no? Entonces, bueno, todos estos indicadores para un pedagogo deben ser muy relevantes, ¿no? Para poder analizar el problema. Bueno, y entonces estamos en los últimos 3 lugares del ranking de habilidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, nos dice que en comparación para entender estos puntos, México se encuentra una diferencia de 3 grados escolares en cada rubro, ¿sí? Es decir, como si un estudiante de tercer año de primaria, bueno, en relación a Canadá es como si estuviera en primero de primaria, ¿no? Y bueno, con Chile estamos a 1 grado escolar, ¿sí? Y hay quienes señalan que llegamos realmente hasta los 2 grados. Entonces, bueno, sí tenemos grandes problemas y que, bueno, ustedes son esa generación que va a resolver esos problemas del aprendizaje que tenemos, ¿no? Y bueno, también, perdón, creo que no tengo aquí otro dato en esta, pero también algo bien interesante es que a la mayoría de la gente, la mayor parte de la población, un 70% casi, cree más, bueno, no cree en la ciencia, ¿no? Entonces también este es otro gran problema, ¿sí? Bueno, aquí yo quisiera continuar con esto de que nada, esta frase de Marie Curie, ¿no? Que nada en este mundo debe ser temido, solo entendido, ¿no? Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos, ¿no? Y pensémoslo en este contexto que estamos viviendo. Bueno, ¿algún comentario sobre esto? ¿No? Bueno, ¿qué pasa con las tareas? Nosotros vamos a trabajar, la primera tarea que van a hacer, vamos a entrar al problema del conocimiento a través de 3 textos clásicos, ¿no? Que son, vamos a ver a los griegos, vamos a ver principalmente a Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí? Ellos fueron los primeros en plantear este problema sobre el conocimiento y que es bien importante que los entendamos porque sobre ellos va a girar toda una discusión que, bueno, se va a continuar en la época medieval y en el Renacimiento se van a volver a retomar, ¿sí? Para posteriormente, bueno, va a dar un giro ya en la época moderna, ¿sí? Entonces, van a hacer un cuadro comparativo.
La sugerencia es que cuando hagan el cuadro comparativo, por favor, no llenen de información los cuadros en cuanto a que pongan enunciados muy largos, ¿no? Traten de poner las ideas principales, tienen que hacer una tarea, un ejercicio de síntesis, ¿no? Para poder conocer, para poder entender, y bueno, aquí lo importante es que ustedes entiendan lo que escriben, ¿no? Por ejemplo, vemos en Sócrates, método, la mayéutica, ¿no? Entonces, ustedes deben entender qué es la mayéutica. Lo que pueden poner son ideas abajo, claves, que les permita recordar qué es la mayéutica, ¿sí? Pero no pongan toda la explicación, porque si no también pierde el atractivo visual y que sea fácil para ustedes poder entender este tipo de cosas, ¿no? También va a haber evaluaciones, autoevaluación, bueno, evaluaciones como ejercicios. Estos son importantes que ustedes los hagan y que puedan ejercitarse con ellos, porque están diseñados con las ideas más importantes para que ustedes puedan ir recordando, ¿no? Para que ustedes piensen, entonces lo pueden tomar. Eso los tomo en cuenta como participaciones también. Esos están abiertos, ¿no? Y que, bueno, también les sirvan a ustedes como autoevaluación a ver qué es lo que no entendí. Y entonces aquí en clase vamos a tratar de comprenderlo un poco más, ¿sí? Bueno, ¿algún comentario o sugerencia sobre aquí lo que estamos viendo? ¿Algo que les gustaría? Chicas. Yo tengo una pregunta sobre ahorita sobre lo de la tarea que dijo. Ajá, a ver, adelante. Es el cuadro comparativo, pero Ajá. de Sócrates, Platón y ¿qué otro dijo? Aristóteles. O sea que se tiene que hacer sobre esos tres. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes investiguen. Y ya está el texto en línea, también en la plataforma. El libro que ustedes al que pueden recurrir es un texto de Ramón Shirao que se llama Introducción a la Historia de la Filosofía. Está editado por la UNAM, ¿sí? Y ahí, bueno, busquen a estos tres personajes y entonces van a notar sobre todo cómo concibieron la ciencia. En el texto van a ver que hablan también sobre otras cosas, sobre la ética, por ejemplo. En eso no nos vamos a meter porque son temas aparte, ¿no? O sea, se van ustedes a basar, sobre todo a ver, para ellos, cómo conocemos, cuál es este método que ellos proponen o esta teoría del conocimiento, ¿sí? Ok, igual, va a tener horas específicas para entregar la tarea. Sí, en la plataforma está marcado cuándo es la fecha límite para entregar la tarea, ¿sí? Y bueno, ahí la suben. Si tienen algún problema para subirla, bueno, comuníquenmelo, por favor, para que estén ahí todas las tareas. Y ustedes, también otra cosa es que les sugiero, es que revisen, por favor, los comentarios que les hago a las tareas. Esto les digo con el afán de que puedan mejorar, ¿no? Y que, bueno, sean tareas no solo por cumplir, sino que es un ejercicio que es parte de este proceso de aprendizaje. ¿Ok? Sí, te pude responder, ya. Digo, perdón, Aime. Sí, muchas gracias. Yasmín, ¿tienes otra pregunta? ¿No? ¿Alguien, chicas? Yo tengo una pregunta. Sí, Sobre las evaluaciones, ¿cuándo las podemos hacer o ya están disponibles? No, todavía no. Hasta que ya hayamos visto los temas, ustedes ya pueden empezar a hacerlas. Pero van a cerrarse hasta el día del examen. Y pueden hacerla una o varias veces, ¿sí? Y les digo, aquí no se preocupen si se equivocan o no la pueden responder. Es para pensarlo, es para que ustedes vean algo que no se les haya pasado, ¿no? Y entonces sirva como una autoevaluación.
Ah, ok, ¿Sí? gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, niñas? ¿No? Bueno, vamos entonces a empezar a ver a los griegos. A ver, ¿qué saben o por qué es importante la filosofía griega? ¿Sí, chicas? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Alguien que le llame la atención a los griegos? ¿Qué me pueden decir de los griegos? ¿No llevaron filosofía? ¿No? ¿Cuáles son las características del pensamiento de los griegos? ¿Alguien sabe algo de Aristóteles, de Platón, de Sócrates? Bueno, por lo que más o menos se me quedó de bachiller, es que se caracterizó por usar el pensamiento racional, o sea, Ajá. que se iban más a sobre problemas de la naturaleza y sobre sus conocimientos, los sentidos y así. Ah, muy bien, ya dijiste algunas ideas que son importantes, ¿no? Aquí la importancia de los sentidos. ¿Cuáles, nos quieres explicar, o bueno, o alguien más, por qué son importantes los sentidos para los griegos? Porque empiezan a resaltar esta idea. ¿Sí? O a ver, esto es bien importante, esta es una idea importante porque lo van a resaltar posteriormente en el Renacimiento, ¿no? Con esta discusión que va a haber entre los empiristas y los racionalistas, ¿sí? Bueno, aquí vamos a empezar, antes que nada, para ver si están ubicados bien temporalmente. Cuando hablamos de griegos o la época clásica, ¿en qué tiempo estamos bien? ¿Qué tiempos estamos viendo? ¿Qué años? ¿En qué época nos ubicamos? Aquí, bueno, miren, no es importante que nos aprendamos fechas, pero sí es importante que comprendamos el contexto histórico, ¿no? Que nos empecemos a ubicar en el tiempo. Sería, ¿Qué? Ajá. perdón, sería antes de Cristo, ¿no? Sí, O es después de. antes. No, es antes de Cristo, muy bien. Entonces vean cuántos años tiene las primeras propuestas que hoy siguen teniendo una gran importancia. Sí, muy bien, Lucero. Sí fuiste, ¿verdad, Lucero? No, fui Evelyn. Ah, Evelyn, perdón, Evelyn. No, El, pues sí. Bien, después, ¿cuándo cambia? ¿Cuándo empieza la siguiente época? ¿Cuál sería la siguiente época? Chicas. ¿Cuándo es la siguiente época? ¿Mm? ¿Cuándo es la siguiente época? ¿Qué, después de la época clásica, qué sigue? ¿No? La medieval, Muy bien, la época medieval. ¿En qué siglo más o menos empieza? pues igual creo que es antes de Cristo, ¿no? No, ya es después de Cristo. ¿No? ¿Ya? Sí, es después de Cristo, ¿sí? En el siglo V, más o menos. ¿Hasta cuándo termina la época medieval? Es en el siglo V y XV.
Muy bien, hasta el siglo XV. ¿Se dan cuenta que fue uno de los periodos históricos más largos que hemos tenido en nuestra historia? ¿Sí? Y ahí tiene una característica, es que prohíben a los griegos, ¿no? Después de la época medieval, ¿a qué época entramos? ¿A la moderna? Ajá, la época moderna o el Renacimiento, ¿sí? Y después de esta, A la edad contemporánea. ajá, ¿sí? Entonces, básicamente, esos son los periodos que se da a la historia, ¿no? Para poder, porque tienen determinadas características que se genera este desarrollo. Bueno, entonces, tenemos que hacer todo ese recorrido, ¿sí? Y vamos a empezar con, con Sócrates, un poco para que vayan entendiendo el texto que ustedes van a leer, ¿sí? No sé si ustedes recuerden en filosofía a qué se refiere este cuadro. Aquí está Sócrates, ¿sí? ¿Alguien me puede explicar o a qué hace alusión este cuadro? ¿No? ¿No lo recuerdan? ¿Es la muerte de Sócrates? Es la muerte de Sócrates. Muy bien, Jessica. ¿Por qué es relevante en cuanto al conocimiento la muerte de Sócrates? ¿Sí lo recuerdas? ¿Por qué murió Sócrates? ¿No lo recuerdan? Vean, es muy metafórico. Bueno, si no lo recuerdas, Brenda. No, la verdad no. Porque fue condenado a muerte. Sí, ¿por qué fue condenado a muerte? ¿Cuál fue el delito que cometió Sócrates? Por hacer pensar. Vean, qué interesante, ¿no? Por hacer pensar, porque se acusó de que corrompía a la mente de los jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Por el método que él propuso, que es la mayéutica. Entonces, ahora pensemos si no también hay ese tipo de linchamiento en cuanto al conocimiento. En la literatura tenemos grandes historias que también se ha visto al conocimiento como algo peligroso. Díganme alguna novela, cuento que venga a la mente que hayan tratado este problema, a la ciencia como un monstruo o al conocimiento como un peligro. ¿No? ¿No lo recuerdan? Pues ¿no se acuerdan de Frankenstein? ¿De Mary Shelley? ¿No? Quien representa el conocimiento es Frankenstein, ¿no? Se tenía miedo que todos estos avances científicos pudieran realmente ser un peligro, ¿no? Se planteaba el tema de una manera muy interesante. Otra novela. No, chicas, ¿no les parece interesante este tema? Que el conocimiento sea un peligro. ¿Sí, Evelyn? También era sobre, ay, no me acuerdo bien el nombre, pero era de un Igor, el esclavo del que hizo a Frankenstein. Ajá. Se supone que el libro de Igor también era un científico, pero empezó a conocer a Frankenstein y empezó a como que ser su títere, su marioneta, y por eso también tuvo su joroba tan, ¿cómo se podría decir? Tan prominente. Ajá, tan prominente, que fue por lo que decían que él nada más era su payaso, su mono, por decirlo así. Y Frankenstein era como el más sabiendo de los dos. Oh, Era ya. lo que... Ajá.
Bueno, gracias, Evelyn. ¿No ha leído nadie la obra de Aldous Huxley, por ejemplo, Un Mundo Feliz? Donde se prohíbe el conocimiento, los libros están prohibidos para que la gente sea feliz, ¿no? Es una novela muy interesante, ¿no? Otra, por ejemplo, Fahrenheit, que habla sobre la quema de libros. Los bomberos, paradójicamente, se dedican a quemar los libros, ¿no? Están prohibidos, ¿no? Pero hay un grupo que se resiste y entonces empieza a memorizar los libros para que no se olvide, ¿no? Entonces, bueno, veamos que esto es, no sé si alguien de ustedes también vio El Nombre de la Rosa, por ejemplo, la película, o leyó la novela. ¿No se los dejaron leer en prepa? ¿A alguno de ustedes? Bueno, ahí es una novela muy interesante porque la gente está muriendo, ¿no? Bueno, perdón, los miembros de una comunidad eclesiástica, de un monasterio están muriendo y el asesino es un libro. Vean qué bonita idea, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo el conocimiento causa miedo, ¿no? Y si lo ponemos en nuestra época actual, ¿no les parece aberrante lo que está pasando en nuestra sociedad, que la gente atacaba a los médicos y a las enfermeras? ¿No? ¿O qué otro fenómeno ustedes vieron en cuanto a este miedo al conocimiento? Que hay grupos que se están manifestando en Europa, no sé si vieron apenas en Alemania, salieron sin cubrebocas para decir que, o sea, para protestar en contra de esta gran mentira, ¿no? Bueno, no sé si ustedes alguno crean que es una mentira lo de esta epidemia, ¿no? Pero hay gente que todavía, a pesar de todas las evidencias, se cree este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, con esto vemos que esta cuestión del conocimiento no es algo que no tenga importancia, ¿no? Sino que sí sigue siendo bien importante el cómo estamos conociendo y cómo nos enfrentamos al conocimiento y a la ciencia, ¿no? Y bueno, cómo la gente o actores que hablan sobre estos temas diciendo tonterías, ¿no? Tienen tantos seguidores, eso es lo que llama más la atención. Tienen más seguidores que los científicos o las personas quienes se dedican a la difusión de la ciencia. Bueno, entonces es para poner en contexto de la importancia que tiene entonces el conocimiento. Entonces, con Sócrates, él por el método que tenía, él jamás escribió nada, ¿sí? Todo lo que conocemos de él lo sabemos a través de Platón, que fue su discípulo y que él, bueno, escribió en forma de diálogos, que después vamos a ver que es el método de Platón para llegar a conocer, ¿no? ¿Qué es la mayéutica para Sócrates? Nos dice que es el partero, que es como el partero de almas, ¿no? Es decir, que es una conversación, bueno, vamos a ver primero, es una conversación, es un diálogo, discutir, que tiene como fin descubrir la verdad, ¿no? Poner en duda lo que creemos, ¿sí? Esa es una manera, o sea, preguntar, saber preguntar. Hasta aquí vamos, ¿ya lo recuerdan o vamos entendiendo? ¿No? O sea, también ocupa la ironía, ¿no? Es decir, dar cuenta al autor que exponga sus propios puntos de vista, ¿sí? Mostrarle mediante un método de preguntas cuál es su error, perdón, ¿no? Y bueno, hasta acá se va entendiendo lo que sería el método de la mayéutica. Lo compara con un parto porque dice que es doloroso, ¿sí? Porque no es algo fácil, sino lo que se tiene que hacer es sacar el conocimiento, ¿no?
Bueno, entonces acá nos dice que se llega a saber después de que se pone en duda de lo que se sabe, ¿no? Es sabio, dice, porque conoce los límites de su propio conocimiento y no pretende saber aquello que no sabe. Es por eso esta famosa frase de solo sé que no sé nada. ¿Por qué creen que sea importante tener, o fue importante para Sócrates el poder decir esto? Solo sé que no sé nada. Sí, a ver, alguien. Aime. Pues a lo mejor para, no sé, en ese tiempo sus teorías, a lo mejor para que nadie se burlara o para guardarse sus conocimientos únicamente para él o algo así. Ajá, bien, pues fíjate, él de alguna manera pues a veces se burlaba, bueno, no se burlaba, sino utilizaba la ironía, ¿no? En cuanto a hacer preguntas para que empezara la gente a cuestionarse realmente eso que pensaba, ¿sí? Y eso era, él decía, solo sé que no sé nada, porque llegaba a darse cuenta que entre más exploraba un tema, parecía que menos conocía el problema, ¿no? Parecía que la ignorancia era más grande, ¿no? Contrario a la que muchas veces pasa actualmente, ¿no? Creemos que sabemos todo y escuchamos algo y pues ya no tenemos nada que aprender, ¿no? Entonces ese es un límite. ¿Sí, Susana? Pues creo que también sería porque al hacerlo no se ponía límites para seguir descubriendo más y poder aprender de diversos temas más, por así decirlo. Sí, claro, No se Evelyn, limitaba. ¿no? Perdón, sí, ¿quién fue, Evelyn? Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, es exactamente, Evelyn, como lo dices, ¿no? Cuando nosotros creemos que ya sabemos todo, pues ya entonces nuestra cabeza no está pensando en otras cosas, no se pregunta y entonces nos cerramos. Después vamos a ver que eso, de alguna manera, también tiene que ver con el dogmatismo, que son algunos de los conceptos que vamos a ver, que son criterios que van a impedir el conocimiento, ¿no? Cuando no nos abrimos a pensar de otra manera y bueno, creemos que lo sabemos todo, ¿no? Entonces ya no hay ese límite. Bueno, entonces este método sigue siendo muy utilizado todavía dentro de algunas universidades, en el sentido de que ahora, bueno, no se trata de responder al alumno cuando tiene una duda, sino hacerle preguntas. Para eso, bueno, también uno tiene que formarse en el aspecto de saber preguntar, ¿no? Para poner en duda lo que nosotros creemos o lo que pensamos para poder llegar a descubrir esta verdad, que es lo que se preocupa, que es uno de los problemas, ¿no? La relación en la verdad, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice Sócrates, ¿no? Tiene un valor educativo y entonces vean aquí, una persona debe aprender a partir de sí misma, ¿no? Debo saber entonces preguntarme, debo saber hacer preguntas, ¿no? Y que bueno, esto tiene que ver con esta frase que estaba en el templo de Delfos, de conócete a ti mismo, ¿no? El que para aprender a conocer, primero debíamos conocernos a nosotros mismos, reflexionar, preguntarnos para poder acceder al conocimiento, ¿sí? Entonces aquí viene también esta idea de las doctrinas, de las ideas innatas. ¿Alguien sabe qué es el innatismo? ¿Qué son las ideas innatas? Es innato lo que tú tienes, ¿no? ¿Alguien recuerda lo que es el innatismo? ¿No? Las ideas innatas es como si tuviéramos ideas que ya están ahí en nosotros,
¿no? Como si hubiéramos nacido con ellas, ¿sí? Es algo que ya traemos, ¿sí? Durante la época clásica, Platón como Sócrates creía en estas ideas innatas y vamos a ver que estas ideas posteriormente las va a retomar los racionalistas para poder defender estas ideas, ¿no? Bueno, de cómo conocemos y bueno, parte importante son estas ideas innatas, mientras que los empiristas las van a rechazar. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver de dónde, cómo lo explica Platón esta idea de las ideas, ¿no? Innatas. Es decir, la experiencia de los sentidos. Pero más importante nos dice es aclarar las ideas. A ver, para Sócrates y para Platón, bueno, y para Aristóteles va a ser importante conocer a través de los sentidos. ¿Cómo? A través de lo que vemos, a través de cómo tocamos, a través de lo que escuchamos, ¿no? Esos son los sentidos de cómo entra el conocimiento, ¿sí? Pero lo que nos dice Sócrates, bueno, tenemos que no solo nos bastan los sentidos, sino también el que haya un diálogo para pensar esto que nosotros estamos viendo y bueno, que nos ayuda estas ideas innatas que nosotros ya tenemos, ¿sí? No va más allá Sócrates, pero es interesante porque él dice, bueno, pues para conocer entonces nos tenemos que preguntar, ¿no? Que es la mayéutica. Y vamos a ver aquí un ejemplo de lo que es la mayéutica, ¿no? ¿Alguien nos quiere leer, por favor, la primera parte? Yo, profe, ¿puedo leer? Sí, sí, adelante, Evelyn. Sócrates siempre pregunta por el universal. Ujú. Sócrates, ¿qué es la valentía militar? La valentía es cuando los soldados marchan contra el enemigo. Hasta ahí, Evelyn. Ahorita continúas, por favor. Entonces, vean en este primer diálogo, ¿no? Sócrates inicia con una pregunta, ¿sí? Y aquí, como nos decía Evelyn, se está preguntando por este universal, tratar de encontrar esa idea que nos permita comprender, en este caso, la valentía. Si ustedes se dan cuenta en la respuesta del militar, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver, continúa por favor, Evelyn. Se presenta como ignorante y pide que se le instruya mediante preguntas, hasta que lo lleva a una contradicción. Ajá, hasta acá. ¿Qué vieron en la respuesta del militar? ¿Nos está diciendo qué es la valentía? ¿Está respondiendo a la pregunta? De cierta forma, sí. Cada persona puede tomar valentía de diferentes formas, a como sea su criterio, por así decirlo. Ajá, bueno, podría ser una respuesta. Muy bien, lo que le dice Sócrates es que no le está diciendo qué es la valentía, sino que le está dando un ejemplo de lo que es la valentía. Entonces, lo que trata de hacer Sócrates es que, bueno, tienes el ejemplo, fíjense, lo has visto con tus sentidos, ¿sí? Pues ahora explícame qué es la valentía. Y bueno, si lo pensamos, muchas veces es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Cuando tratamos de definir y a veces decimos, ay, es que lo sé, lo tengo en la cabeza, ¿no? Pero no lo podemos explicar. Ustedes como pedagogos van a entender después cómo se llama este proceso, en fin, ¿no? Pero vean, desde los griegos ya se están planteando este tipo de problemas, ¿no? Entonces, aquí en este diálogo, a lo que llegó Sócrates es hacer ver al militar que aunque él se sentía muy valiente, realmente no podía explicar lo que era lo que él sentía, ¿sí? Entonces aquí lo presentó pues como ignorante porque no supo qué decirle, no supo explicar el que era la valentía, a pesar de que él se sentía valiente. Bueno, no, entonces a veces también ya con los ejemplos que le daba el militar, bueno, llevó a contradicciones el militar y ya no supo entonces qué decir, ¿sí? Entonces nos dice que caer en contradicción es estar en desacuerdo con uno mismo.
Pero esto, lejos de no tener valor, es importante, porque entonces, ¿por qué creen que sea importante darnos cuenta que no podemos explicar algo? Sí, como proceso pedagógico. ¿Por qué creen? Sí, a ver, bueno, Evelyn nos quiere participar, pero a ver, perdón, Evelyn, a ver, alguien más. Yo, Ajá. como dijo anteriormente, lo que había dicho Sócrates de la frase, Ujú. que es importante saber, bueno, no saber cómo expresar algo para poder investigar más sobre ese tema, hasta saber de verdad. Ajá, sí, entonces es bien como lo dices, Belén, es investigar, ¿no? Ya tenemos la pregunta, entonces vamos sobre eso, ¿no? Y eso, pues es lo que nos hace aprender, ¿no? Entonces vean el significado tan importante que tuvo este método en Platón. ¿Por qué? Porque lo que hace es invitar a pensar, ¿no? Y que también se tenga una experiencia en este proceso de pensamiento, ¿no? Y algo también bien importante, liberarnos del prejuicio, ¿no? De que nosotros tenemos algo, una idea construida, y puede ser que sea totalmente equivocada la idea que tenemos, ¿no? Reconocer nuestra propia ignorancia, decía Sócrates, es el camino para que conozcamos la verdad, ¿no? Entonces, aquí en este método podemos ver que hay dos momentos. Un momento refutativo, es decir, que está examinando esto que yo conozco, ¿sí? Y un método constructivo en que, bueno, ya vi en que no me queda claro, en que estoy equivocada o supuestamente equivocada. Y entonces es como el maestro debe acompañar al discípulo hasta que dé a luz a la verdad. Y este es el caso del parto, ¿no? Que, bueno, pues es el proceso de, a ver, vamos a ver cómo encontrar cómo llegar a la verdad, ¿sí? Este método que aplicó, Sócrates salía a las calles, a la plaza pública, y ahí empezaba a hablar, ¿no? Empezaba a preguntarle a los jóvenes sobre cómo vivía, ¿no? Ustedes, si se acuerdan, bueno, la Grecia clásica fue una Grecia clasista, ¿no? Todavía quienes tenían acceso a la educación, pues era solo la clase noble, ¿no? Los esclavos no tenían acceso a la educación. Sin embargo, bueno, salía a la plaza pública Sócrates y hacía preguntas, y las preguntas que empezaron a incomodar, ¿ustedes recuerdan cuáles fueron? Las que no les empezó a gustar al gobierno ni a las clases nobles. ¿No? Bueno, algunas de las preguntas eran acerca de su organización política. Bueno, ¿por qué siempre se tenían que heredar los puestos una familia, ¿no? Quien los gobernaba. Entonces, hacer pensar sobre cómo vivían, hacer pensar de quiénes eran, pues realmente esto empezó a causar disturbios y a la nobleza no le gustó. Es por eso que representó un peligro, ¿no? Y fue condenado a muerte por el conocimiento. En esta imagen que veíamos en este cuadro, se pinta cuando ya en las últimas horas está con sus mejores amigos. Y esta escena se puede leer en uno de los diálogos de Platón, ¿sí? El Fenón, o de la inmortalidad del alma, en donde, bueno, todos le están diciendo pues que se arrepiente, que diga que ya no lo va a hacer, y pues no, él está decidido a cumplir con el castigo, bueno, porque acepta esa responsabilidad que ha tenido, y bueno, es condenado a beber cicuta, ¿no? Para morir. No sé si alguien ha leído la novela que es muy ágil, de El mundo de Sofía. No sé si los obligaron a leer en prepa a alguien del grupo. ¿No? Bueno, aquí, a ver, ustedes díganme, porque hace una comparación muy interesante de Sócrates con Jesucristo. ¿Cuáles serían las analogías o las similitudes que hay?
A ver, va la primera, que Sócrates y Jesucristo fueron personajes muy conocidos y muy influyentes en la historia de la humanidad. Otra, ¿cuál sería? Y que les dije hace rato. Que, bueno, ¿puedo Ajá, hablar? sí, Jonathan. Que a pesar del pensamiento que tenía y aunque lo hubieran condenado a muerte, él jamás quiso, pues, cambiar su forma de pensar. Muy bien, Jonathan, ¿sí? Entonces, murieron por lo que creían, ¿no? Bien, ¿cuál sería la otra? Yo podría decir que a lo mejor los dos tenían discípulos o amigos que siempre los estaban rodeando. Ajá, muy bien, y que fueron los que reprodujeron sus ideas, ¿no? Y por las que Ajá. persisten. Muy bien. Son los como, los que vivieron, por ejemplo, decirlo así, todo lo que ellos planteaban y eran los que decían o podrían decir como la historia de ellos. Ajá, porque, y ahí viene muy bien, ahí viene la otra similitud, porque jamás escribieron estos dos personajes, ¿no? Y muy bien. Y también, ¿creen que fue, permítanme. No necesitas investigar demasiado, solo saber dónde y cuándo se lleva el Otra de evento. las Y cuestiones, bueno, si no a una sabes fútbol, pregunta. pues investigar cómo se juega fútbol, pero ¿Alguno si de vas a entrar a un ustedes torneo, recuerda suponemos que otro ya sabes hombre jugar que fútbol. fue condenado a muerte Entonces, por el la conocimiento? investigación Perdón ahorita por la interrupción de otras voces, pero ya lo voy a solucionar porque he tenido problemas de internet en el espacio. Bueno, ¿ustedes recuerdan algún otro personaje que murió por defender sus conocimientos? Bueno, no murió, pero fue condenado a muerte también por sus conocimientos. ¿No recuerdan a Galileo Galilei? ¿No? Bueno, después vamos a ver lo que propuso este otro gran científico, ¿sí? Entonces, hasta acá queda claro cuál es el método de la mayéutica. Sí, a ver, con sus palabras, ¿quién me puede decir, explicar cuál es el método de la mayéutica? A ver, Marisela. Yo digo que es cuestionarse Ajá. para que puedas ampliar tu conocimiento. Digamos que de lo que tú sabes no te quedes solamente con eso, sino que sigas investigando. Ajá, muy bien. ¿Qué otra palabra clave tenemos qué es la mayéutica? A ver, dos personas. A ver, vamos a practicar lo que es la mayéutica. Vamos a escoger un tema y vamos bueno, no lo vamos entre dos, vamos a hacerlo entre todos, ¿sí? ¿Qué tema les gustaría que discutiéramos acerca de lo que creemos? A ver, alguien proponga un tema. Bueno, yo tengo un concepto diferente a lo que puede ser el método de mayéutica. A ver, muy bien. Pues se puede decir que es como una técnica que consiste en realizar preguntas hacia las personas y así poder descubrir el concepto más, por así decirlo, como relevante o cada pensamiento que tienen diferentes personas. Ajá, a ver, ¿y cuál es lo diferente de lo que acabas de decir a lo que vimos, Cintia? A que lo primero que se basa sería pues realizar las preguntas, o sea, no ir directamente al concepto. Ajá, a ver, ajá, o sea, no, sí, o sea, es lo que vimos, a lo mejor sí, qué bueno que lo comenta Cintia, bueno, porque en general
lo que trata de hacer Sócrates, ¿sí? Es encontrar, digamos, y que lo retoma Platón, ¿no? Es encontrar esto que permita explicar. O sea, no es que nos dé un concepto para aprender, ¿no? Sino que a través de las preguntas es tratar de llegar a ese concepto. Sí, Cintia, o sea, no, bueno, no sé, los demás, ¿qué opinen? Bueno, está muy bien tu comentario. ¿Dijimos algo diferente de lo que plantea Cintia? ¿O vemos otra diferencia? O bueno, o no estoy comprendiendo la pregunta. A ver, ustedes díganme. Sí, Belén. Yo creo que fue lo que ya no se había explicado, porque en lo del tema del militar, lo que le había respondido en la parte de abajo decía que lo había cuestionado hasta que hiciera como dudarlo de él. Ajá. Dudar del conocimiento, ¿no? Ajá. Sí. ¿Algo más, Belén? No. Muy bien, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, Cintia, acá, sí, no, bueno, sí, para aclararlo, no es que tuviera ya un concepto, Platón, ¿no? Sino que, o sea, sí tratan de llegar a la esencia de las cosas, ¿no? Entonces es por eso que ocupa la mayéutica, ¿no? El que se explique a través de preguntas, ¿no? Bueno, en este caso yo te puedo decir que no es contrario a lo que aquí habíamos dicho, pero creo que la diferencia que tú planteabas era eso, ¿no? Que no era lo primero dar un concepto. Sí, es así. Ajá, bueno, sí, es decir, que a través de la pregunta es tratar de explicar, ¿no? Ir preguntando, ir viendo las contradicciones, es llegar a que se construya esta idea, ¿no? Bueno, pues ahí creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero está muy bien, Cintia, que plantees estas cosas porque, bueno, sí, a veces yo doy por entendido que, bueno, que soy clara y puede ser que se malinterprete o que tengamos también ideas diferentes, que eso es de lo que se trata en esto, ¿no? Bien, gracias, Cintia. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario, no? Bueno, lean el texto entonces de Shirao, ¿no? Se vale que ustedes busquen otras fuentes, pero acá lo importante es que sean ya fuentes académicas, porque hay una gran mala interpretación en muchas páginas que ustedes pueden encontrar en internet, ¿no? Entonces, páginas académicas. Bueno, la mayoría de nosotros ahorita vamos a tomar un receso para entrar a la siguiente clase. Entonces, nos vemos 9:30, ¿no? Continuamos, por favor, lean, porque para la siguiente clase vamos a empezar con Platón, ¿sí? Bueno, niñas, cuídense mucho y nos vemos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego, mi. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.